Bueno, no, por tanto, dice, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. He titulado este sermón, El Señor viene. Y a medida que vayamos desarrollando, posiblemente tengamos una mejor comprensión acerca de este título, El Señor viene. Y antes de empezar, quiero ponernos un poco en contexto en el cual nosotros estamos viviendo para preparar nuestra mente, nuestros corazones a la palabra de Dios. Por ejemplo, ¿cómo han estado en estas 2 semanas de cuarentena? ¿Cómo han estado viviendo este tiempo en sus hogares? Pues se nos ha pedido que nos quedemos en casa, justificadas que son una amenaza de un virus. Ese virus podría matar, podría llevar a la muerte a una persona solamente, no, sino también a aquellos que podrían llegar a ser contagiados por una persona. Entonces, urgentemente se nos ha pedido que nos quedemos en casa. Esta advertencia, y al ver nosotros la gravedad del asunto, sumado a eso, un bombardeo de información, tanto por las redes sociales, noticieros de televisión, radio, etcétera, todas las cosas informando, por todos lados informando acerca de este asunto. Prácticamente en el mundo entero no hay otra cosa del que se esté hablando. Entonces hay una realidad en la cual nosotros nos ha tocado vivir en nuestra época. Estamos viviendo de alguna manera un movimiento informativo de un virus que está acechando al mundo entero. Pero mis hermanos, si nosotros revisamos la historia, no lo voy a hacer, no voy a mostrarles específicamente tiempos, pero tienen tarea para poder hacerlo en sus casas. Si ustedes revisan la historia de la humanidad, no es la primera vez que el mundo pasa por circunstancias límite. No es la primera vez que el mundo está revolucionado, no es la primera vez que en distintos lugares por una pandemia estén muriendo personas. Han habido tiempos donde muchísimas personas han muerto por distintas circunstancias. Y el mundo también ha estado revolucionado. Eso si revisamos la historia, pero ahora, si revisamos la Biblia, ¿qué dice la Biblia acerca de todo esto? Que estas cosas debían pasar. Estas cosas van a pasar y también dice que aún mayores cosas pasarán. Entonces, si nosotros revisamos la historia, no estamos ajenos al transcurso de los tiempos. Si revisamos la Biblia, somos partícipes de las cosas que Dios ha dicho que va a hacer y van a suceder. Pero ¿por qué traigo esto a la mente? Porque en estos momentos críticos, en los momentos límites, es donde nosotros podemos ver sensaciones, sentimientos, reacciones que posiblemente en otro momento no los tenemos o simplemente no los tomamos como algo importante. En estos tiempos es donde algunos empiezan a reflexionar acerca de muchas cosas. Y pensando en esto, creo que todos los que estén viendo esta transmisión sabemos que es un termómetro. ¿Sí? Sabemos que es un termómetro. Muchos seguramente tienen en sus casas un termómetro. Y creo yo que si ustedes tienen un termómetro, yo no creo que todas las mañanas, espero que no esté tan perturbado para hacerlo todas las mañanas, sino es que usted se levanta todos los días a la mañana y se pone el termómetro para saber cómo está. ¿Verdad que no? Normalmente el termómetro lo vamos a usar en una circunstancia, de alguna manera, cuando entendemos que hay síntomas que posiblemente hacen ver que nuestro cuerpo está manifestando un malestar. Entonces, puede ser que el cuerpo empiece a levantar temperatura o algunos signos de malestar y entonces agarramos el termómetro y lo usamos para ver cómo está la temperatura del cuerpo, a ver si está todo bien o hay algún mal que está dentro de nosotros. Y creo que el coronavirus en el mundo, mis hermanos, puede ser usado también como un termómetro para cada uno de nosotros. Yo analizaba esto. Nosotros podemos entender que esta infección en el mundo nos llevó a meditar y a evaluar muchas cosas. Incluso nos llevó a ver
qué tanto valorábamos ciertas cosas y qué tanto no. Podríamos nosotros evaluar por medio de este virus cómo es que están nuestras vidas y o dónde realmente estamos parados. Se puede usar como un termómetro para saber y medir cómo estamos. Y el termómetro puede ser usado por todas las personas. Y en esto, hablando que el mundo está revolucionado por esta situación, por el coronavirus, y nosotros debemos entender que en el mundo habitan solamente dos tipos de personas. ¿En qué sentido? La Biblia afirma que el mundo está lleno de personas, pero con dos rumbos. Hay un grupo de dos personas. Unos que son cristianos, y hablo de cristianos nacidos de nuevo, no de los que dicen simplemente de boca para afuera creer en Jesús o llamarse a sí mismos cristianos. Hay un grupo verdadero, un grupo que son cristianos, que son salvados por Cristo, que han nacido de nuevo en la fe. Y después el otro grupo son aquellos los que no son cristianos, los que no han puesto su confianza en el Señor Jesucristo. Estos dos grupos, cuando escuchan hablar acerca de la muerte producida por el COVID-19, escuchan de la misma forma. La información no discrimina, la información se les es dada a los dos grupos y la amenaza es para los dos grupos. O sea que tanto puede ser infectado un creyente como un no creyente. Tanto puede morir por este virus un cristiano como un no cristiano. Y entonces precisamente en ese instante donde nosotros escuchamos esa amenaza es donde empieza a funcionar el termómetro en nuestras vidas. Es en ese momento límite, en ese momento crucial, es donde las emociones y sentimientos entran en juego. Pero ¿cómo es que el cristiano debe actuar en esos momentos? Hay dos grupos, unos van a actuar de una forma, pero ¿cómo es que el cristiano debe actuar? Y es lo que Pablo le enseñó a los cristianos en Tesalónica. El texto que nosotros vamos a considerar esta mañana nos muestra también a estos dos grupos, creyentes y no creyentes. Y en una circunstancia también adversa. Pero Pablo nos enseñará por medio de estos textos cómo nosotros, cómo los creyentes, ante una situación límite debemos nosotros actuar. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. No durmamos un grupo, como los demás otro grupo. Pero la palabra por tanto nos obliga a ver los versículos anteriores y ponernos en contexto, y al analizar notaremos a estos dos grupos y también vamos a poder considerar tres puntos específicos. Vamos a ver por medio de estos textos a dos grupos de personas a través de estos tres puntos que voy a considerar esta mañana. El primer punto es el florecer de los sentimientos y las emociones. El pueblo de Tesalónica, de este texto en el cual vamos a considerar esta mañana, habían creído en el evangelio que Pablo les había predicado. Ellos recibieron la palabra del Señor y tuvieron ese gozo de la salvación a pesar de los momentos que estaban viviendo en ese entorno. Amenazas y sufrimientos que les aseguraban allá afuera. Si ustedes quieren, me acompañan a capítulo 1, versículo 6, para ponernos un poco en contexto de este pueblo que Pablo nos está hablando en esta carta. En el versículo 6 de capítulo 1 dice: y vosotros, hablándole a los cristianos en Tesalónica, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo, creyendo la palabra en medio de gran tribulación. En medio de grandes sufrimientos, quiere decir, con gozo del Espíritu Santo. Estos tesalonicenses habían creído en el evangelio y el gozo, estaban experimentando el gozo de la salvación que el Espíritu Santo les estaba dando. Pero incluso teniendo ese gozo, estos cristianos se encontraban con una amenaza de muerte constante.
En esos tiempos, si salían de sus casas, podían morir, pero no por un virus, sino por la persecución. En esos tiempos los cristianos, mis hermanos, eran encarcelados, eran azotados. El odio hacia ellos iba en crecimiento. De pasar de las amenazas a los golpes, pasaron a matarlos, a crucificarles, a quemarles y muchas cosas más. Todo por haber abrazado la fe cristiana. Para ellos en ese momento eran momentos límite. Ver morir, mis hermanos, escuchen esto. Ellos literalmente estaban viendo morir a un padre o a una madre. Estaban viendo morir a un hermano, a un esposo o a una esposa, a un hijo, a un amigo. Ellos estaban viendo morir a sus familiares por seguir a Cristo. No era nada fácil. Eran momentos donde los sentimientos estaban floreciendo, sentimientos que posiblemente ellos no habían experimentado hasta ese momento. Ser asesinados, ser matados, seguir a Cristo. Entonces Pablo, sabiendo todo el contexto, sabiendo lo que estaba pasando y habiendo incluso él mismo experimentado, ahora Pablo va a decirles estas palabras, sabiendo que habían algunos que ya estaban muriendo por la persecución que se estaba levantando. Esos momentos límites que ellos estaban viviendo en el capítulo 4, versículos 13 y 14, dice esto Pablo hablándoles a estos mismos cristianos que tenían el gozo de la salvación, pero las circunstancias avanzaban. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Esta palabra duermen está hablando de aquellos que murieron. Entonces, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que murieron. ¿Para qué? Para que no os entristezcáis como los otros dos grupos que no tienen esperanza. O sea, habían personas que habían muerto y obviamente los sentimientos florecían y esos sentimientos que florecían eran de tristeza, pero Pablo les dice, para que no os entristezcáis como los otros. Los otros tienen una tristeza cuando pierden algo, pero ustedes tienen esperanza. Versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que duermen, a los que murieron en él. Entonces Pablo está usando palabras que debería ser aliento para esta gente. La venida del Salvador debía ser su aliento, debía ser su ánimo, su esperanza. Pablo no podía animarles diciendo que esas circunstancias adversas pasarían, que esos momentos difíciles iban a pasar y vivirían tranquilos en la tierra. No podía decirles eso. Eso solamente lo hacen los falsos profetas, esos falsos maestros que solamente hacen hincapié en las cosas terrenales, en las cosas que este mundo puede darles y la tranquilidad y la paz que este mundo les podría dar. Eso solamente lo hacen los falsos profetas. Pero Pablo tampoco podía usar una sabiduría humana o pasar como un psicólogo cristiano en esos momentos. Ni menos podía decirles cuándo terminaría esas situaciones adversas que estaban viviendo. Solo podía recordarles lo que él mismo esperaba. Solo podía recordarles lo que él mismo estaba esperando. ¿Y qué es lo que Pablo esperaba y les anima a estos hermanos? Que Jesucristo cumpliera sus promesas, esa promesa de volver, y que las cosas que pasaban eran necesarias y eran como una trompeta que anunciaba la llegada del Rey. Las circunstancias que vivían en ese momento eran como un anuncio de que el Señor venía pronto. Era como un anuncio, como un toque de trompeta que el Señor venía. Pero acerca de los tiempos dice entonces, en el capítulo 5, ahí entramos en el capítulo donde estamos considerando esta mañana, las circunstancias no podían de alguna manera ser
un deseo de cambio de Pablo, simplemente él debía hacerles entender que esas circunstancias debían pasar. Entonces Pablo va a usar estas palabras. Capítulo 5, versículo 1 y 2. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Estos hermanos ya sabían esto, ellos habían sido enseñados, instruidos en este asunto. Pero Pablo intencionalmente quiere recordarles las promesas de su venida. Pablo quiere de alguna manera traer nuevamente a sus mentes aquello que habían escuchado. Porque Pablo les transmitió las mismas palabras que Jesús mismo enseñó estando en la tierra. Por ejemplo, ¿qué cosas enseñó Jesús acerca de estos tiempos malos? En Mateo 24, capítulo 24, versículo 4 en adelante, dice así: hablando Jesús acerca a sus discípulos, acerca de los tiempos malos, acerca de los tiempos finales, él decía esto: mirad que nadie os engañe. Primero empieza diciéndoles: no se dejen engañar, miren, estén atentos, no se dejen engañar por las circunstancias, no se dejen engañar por los sucesos, por los dichos. En estos momentos en el cual nosotros estamos viviendo, hay muchos que manifiestan como un acercamiento a Dios, que pareciera que todo se está tornando de esa forma. Pero estén atentos, no se dejen engañar. Acuérdense que los frutos de arrepentimiento, los frutos de la fe, se conocerán por sus frutos. Entonces todo creyente va a dar frutos, no solamente en una circunstancia adversa. Muchos en este tiempo están más sensibles a la palabra de Dios. Dios quiera que no sea solamente una ocasión, sino que vengan a la verdadera fe que los ayuda a perseverar para siempre. Y eso lo vamos a ver en el tiempo. Entonces no debemos desviar nuestra mirada, nuestra atención acerca de los acontecimientos, de las situaciones, de las cosas que escuchamos. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Y a muchos se engañarán. En estos tiempos, en esos tiempos adversos, habrá mucho engaño por la desesperación de las personas. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. Ese turbéis puede traducirse también como no se alarmen, no se asusten. Un grupo estará turbado, asustado, pero otro grupo debe estar atento. No se asusten, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será solamente, dice ahí, será principio de dolores. Y luego continúa un listado de sucesos que debían cumplirse antes de su venida. El amor de muchos se enfriará, los perseguirán, los entregarán a las autoridades por ser mis seguidores. Pero aquellos que perseveren hasta el fin serán salvos, pues el Señor los rescatará. Entonces, después de haberles dado todos los acontecimientos, dicho todos los sucesos que van a pasar y que debían estar atentos y no alarmarse, habiéndoles dicho la verdad, el Jesús no les está prometiendo: van a vivir tranquilos en esta tierra y van a prosperar, van a estar, la verdad va a ser momentos nada más y listo. No. Él les está advirtiendo que estas cosas van a suceder y aún mayores. Pero en el versículo 44 del 24 dice así: por tanto, la misma palabra que usa el apóstol Pablo en el por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Por tanto, dice Jesús, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Por tanto, habiéndoles dicho yo todas estas cosas y son verdades, entonces estén preparados, porque el Señor verá. Y si volvemos al capítulo 5,
de Tesalonicenses, en el versículo 3, Pablo también dice lo mismo, que cuando digan paz y seguridad, se dan cuenta que incluso los momentos difíciles van a ver como una paz, como una quietud, pero dice, cuando digan paz y seguridad, eso es lo que el mundo busca en esta tierra, paz y seguridad. Los creyentes esperamos lo mismo, paz y seguridad. Entonces, dice Pablo, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a una mujer encinta, a una mujer embarazada, y no escaparán. Para aquellos que esperan paz en esta tierra, el Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Cuando Él se fue de esta tierra, le dijo eso a los cristianos. Y bueno, entonces acá también hay gente que espera paz, pero Jesús dijo, pero no es la paz como el mundo la da. Él no estaba hablando de ese tipo de paz. Entonces, para aquellos que esperan esa paz y esa seguridad, y cuando haya ese momento donde parece que está todo tranquilo, vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a una mujer, y no escaparán. Mis hermanos, los tesalonicenses estaban en gran persecución, estaban en peligro de muerte. Y Pablo los anima a que vean que la venida del Señor era inminente y que debía prepararse. ¿Para qué? Para su venida. Lo que estaba pasando no era una sorpresa. No era como la letra chica que ellos no habían leído cuando se unieron a Cristo. No era una letra chica, no era algo que los tenía que sorprender. Él les dijo que esas cosas podían pasar. Y Dios está usando a Pablo para poder recordarles a este pueblo. No debemos esperar otra cosa, hermanos, debemos prepararnos, porque mayores cosas pasarán. Y para estar preparados es necesario que no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Y así voy a pasar al segundo punto. El primero era el florecimiento de los sentimientos y emociones. Y ahora voy a tocar, someter los sentimientos y emociones. Como dije anteriormente, en los momentos límites, los sentimientos y las emociones salen a flote. Y lo que también es muy difícil poder controlar son los muchos pensamientos que pasan por nuestra mente. Y esto le pasa a los dos grupos. Cuando tenemos una situación límite, tanto el creyente como el no creyente empieza a maquinar en su mente, a tener sentimientos, a tener emociones. Pero, ¿puede el cristiano dejarse guiar solamente por sus emociones, sus sentimientos y sus pensamientos, como lo hacen los demás? ¿O debe someter sus pensamientos y emociones a la palabra de Dios? Alguno dirá, ¿qué quieres, hermano? ¿Que actuemos como un robot? No somos un robot, sentimos. Y es verdad, yo no les pido, hermanos, que actúen como un robot. Dios nos hizo con sentimientos y estoy de acuerdo con eso. Porque los temores, las dudas, la tristeza se van a activar en nosotros aunque nosotros no queramos. En esos momentos críticos y de confusión como en el que vivimos ahora, los sentimientos se activan, automáticamente se activan en nosotros. Pero lo que debemos aprender, hermanos, es a dirigir los sentimientos, los pensamientos y las emociones. ¿Para qué debemos dirigirlos? Para no caer en la desesperación como aquellos que no tienen esperanza. Debemos aprender a guiar nuestras emociones y pensamientos. Pues así dice el salmista en el Salmo 94, 19. Escuchen lo que dice, no lo busquen para no distraerse. Dice ahí, en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, en los muchos pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegran mi alma. En Proverbios 12:25 dice, la congoja, esto es la angustia,
La pena intensa en el corazón del hombre lo abate. Se dan cuenta que hay sentimientos que está expresando el salmista y después el que escribió Proverbios. La tristeza, la angustia, son sentimientos, esa pena son sentimientos en el corazón del hombre, lo abaten. Pero no queda ahí, mas la buena palabra lo alegra. Entonces los sentimientos se activan, pero de alguna manera el Señor nos enseña por su palabra y por su espíritu a guiarlos donde deben estar esos pensamientos. Y Pablo precisamente usa esa buena palabra para guiar la multitud de pensamientos de los creyentes en Tesalónica y así en cualquier parte del mundo, para animarles y ayudarlos a controlar sus emociones en esos momentos críticos en la que estaban viviendo. Y también puede enseñarnos a guiar en estos momentos de confusión en el mundo entero y guiar nosotros nuestras emociones y pensamientos. Muchas veces las circunstancias pueden querer desanimarnos y quitarnos el gozo, pero recordar a quién esperamos y quiénes somos nos da nuevas fuerzas. Y ese es el intento, lo que Pablo está escribiendo a estos tesalonicenses. Él ya les ha estado recordando que esperan al Salvador, que Cristo vendría y que eso no cambiaría. Cristo debía venir, el Señor viene. Entonces Él les recuerda esa promesa de Jesús. Pero ahora, continuando el relato, en el versículo 4 del capítulo 5, Él continúa y ahora les va a decir no solamente que Él vendrá, sino les recordará la identidad que tienen, les recordará quiénes son ellos, para que no vivan como los demás. Y Pablo dice ahí, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes son? ¿Quiénes eran esos creyentes o quiénes somos nosotros? Pablo dice, somos hermanos y que no estamos en tinieblas. Eso quiere decir que si somos hermanos, somos hijos de un mismo Padre. Y si no estamos en tinieblas es porque Cristo nos pasó a su luz. Él nos traspasó. Sabemos que el que no se ha unido a Cristo, el que no ha creído en Cristo, el que no ha nacido de nuevo, está en tinieblas. Así lo dice en Juan 8:12. En el Evangelio de Juan 8:12 dice, yo soy, dice Jesús, yo soy la luz que alumbra a todos los que viven en este mundo. Ahora hace la distinción. Síganme y no caminarán en la oscuridad, pues tendrán la luz que les da vida. Pablo les dice entonces, ustedes tesalonicenses, ustedes ya están en la luz, ustedes ya están siguiendo a Jesús, ustedes ya son de Él. Por eso es que Pablo les llama hermanos, porque eran del mismo Padre. Y para que no quede duda, él incluso va a aclarar esto en el versículo 5. Dice en el versículo 5, porque todos vosotros, hablándole a ellos, a ese grupo, esos receptores de esta carta, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Ahora ustedes están en este grupo de luz, ustedes son hijos de luz. Porque el Evangelio les había llegado y ellos habían creído. Como dice en Juan 1:12, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser, ¿qué? Hechos hijos de Dios. Él les está diciendo, vosotros, hermanos, vosotros sois hijos de luz, son hijos del día, son hijos del mismo Padre de Dios, son hijos de Dios. Pablo les hace ver entonces que la promesa que Jesús volverá, que Jesucristo volvería, era real, es real. Y Él volverá por dos motivos. Como les dije, hay dos grupos de personas. Cuando Cristo venga, cuando Jesucristo vuelva, Él volverá para tomar a uno de esos grupos, para llevarlos con Él. Y esos serán los creyentes.
pero también vendrá a condenar al otro grupo, a los que rechazaron su obra de salvación, a aquellos que rechazaron ese sacrificio que Él hizo. A un grupo su muerte les dio perdón de pecados, salvación y vida eterna. Y les dio una identidad dentro de la familia de Dios. Ahora son hijos de Dios por medio de Jesucristo. Por esta razón, entendiéndoles, trayéndole a la mente Pablo de a quién esperaban, al Salvador que prometió venir y que Él no miente y vendrá, y mostrándoles su identidad, quiénes son ellos en Cristo Jesús, llamándoles hijos de Dios, hijos de la luz. Entonces Pablo ahora va a exhortarlos. Y ahí llegamos a nuestro texto. Habiendo dicho esto, habiéndole puesto en la mente a quién esperan y quiénes son, ahora Pablo les dice, por tanto, entonces, de acuerdo a todo lo que les he dicho hasta este momento, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. No durmamos como los demás. Esto enfáticamente está haciendo Pablo, hablándoles de alguna manera que puedan ellos entender, pero lo que les está diciendo es, no sean indiferentes, no sean insensibles a las cosas espirituales como los demás. Los que no están en el espíritu están en la carne, los que están ahí afuera están en la desesperación, están en angustia, están en desolación y están en temor, porque son insensibles, están siendo indiferentes a las cosas espirituales. Entonces no sean de esta forma, dice Pablo. Los creyentes ya no somos de este mundo, los creyentes, los que hemos sido salvados, no somos de este mundo. Entonces Pablo les está diciendo, no sean, ni piensen, ni se comporten como los demás. Y sigue versículos 7 y 8. Pues los que duermen, ahora muestra al otro grupo. No seamos como los demás. ¿Y quiénes son esos demás? Porque los que duermen, de noche duermen. Y los que se embriagan, de noche se embriagan. Ahora les mostró a ese grupo el comportamiento que no les importa en la situación en la cual están. Versículo 8. Nuevamente les muestra a ellos mismos. Pero nosotros, dice Pablo, incluyéndose con ellos, pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. En otras palabras, explicando esto, Dios ha revestido al creyente, a ese pecador que ha salvado, lo ha revestido de fe y amor, dándonos su Espíritu Santo. Y nos dio una esperanza, esa esperanza de una salvación segura, la cual no depende de nuestra mente, de nuestra fuerza, de nuestros esfuerzos, de nuestra capacidad, sino depende del Señor Jesucristo. Y esa realidad debe permanecer en nuestra mente. Y si no dudamos, mis hermanos, y si no dudamos y ponemos esta esperanza viva, esta seguridad de salvación en lugar de los pensamientos y de los sentimientos, eso nos protegerá como un casco. Esa seguridad de salvación ante la duda, ante los pensamientos, ante los sentimientos puestos, cambiados, sacar de nuestra mente las cosas que nos perturban, sacar de las emociones aquello que no nos deja tranquilos y estar en paz con el Señor, esperando a Él. Cuando nosotros pongamos eso nos protegerá como un casco. Entonces podremos descansar y refugiarnos en Él, en Jesucristo, en vez de caer en desesperación y angustia, como los que no tienen esperanza, como los otros. Por eso, incluso Pablo también le escribe a los filipenses, para que no caigan en esa desesperación, en esa angustia, para que no se dejen controlar por sus pensamientos, sino sean gobernados por la palabra de Dios. No les dice, no actúen como robot, pero sepan controlar sus emociones. Pablo dice,
en 4:6 de Filipenses. Voy a leer del 6 y el 7. Por nada estéis afanosos, que nada controle su mente, quiere decir ahí, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y escuchen lo que dice después, y la paz, esa paz que Dios da, no como el mundo da, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará ¿qué? Vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Él guardará nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús. Se dan cuenta que sí, el Señor nos ha dado esa capacidad por el poder de su Espíritu Santo de llevar y someter nuestras emociones y pensamientos en Cristo Jesús. En 1 de Pedro 5, 6 y 7 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. ¿Cómo podemos nosotros humillarnos delante de la poderosa mano de Dios? Echando todas vuestras ansiedades, echando toda vuestra ansiedad, ¿sobre qué? Sobre Él. ¿Por qué debemos echarlo sobre Él? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene el cuidado de cada uno de sus hijos. Entonces, habiendo ordenado los pensamientos y sentimientos en momentos difíciles como ellos estaban viviendo, y así también poder hacerlo nosotros en estos tiempos, en momentos de prueba, las que pasamos y las que pasaremos, porque mis hermanos, yo no quiero ser un falso profeta diciéndoles paz, paz, cuando no hay paz. Todos nosotros hemos venido a la fe sabiendo que nuestra fe va a ser probada a fuego. El Señor no nos ha prometido otra cosa. Es necesario, dice en Hechos, es necesario que entremos en el reino de los cielos por medio de gran tribulación. Jesús nunca nos prometió otra cosa. ¿Y por qué debemos soportar esta angustia? ¿Por qué debemos soportar esos tiempos malos? Porque después de esto viene la gloria. Porque después de todos esos sufrimientos, padecimientos que pasemos, está nuestro galardón, está nuestra recompensa, que ver y estar con el Señor Jesucristo. La fe del creyente va a ser probada, pero incluso el Señor mismo afirma y dice, yo he intercedido, he orado para que la fe no nos falte. El Señor su obra lo ha hecho completo. Él no nos ha dejado solos para estos tiempos. Entonces días difíciles llegarán y debemos estar atentos. Debemos aprender a gobernar nuestros sentimientos y pensamientos para no turbarnos y no caer en la desesperación como los otros. Debemos usar su palabra. Debemos dejarnos guiar por su Espíritu para ser gobernados por Él y someternos a la poderosa mano de nuestro Dios. Pero alguno dirá, bueno, pero mientras Jesucristo venga va a pasar tiempo y nosotros vamos a estar en esta tierra todavía. Y sí, porque no sabemos cuándo vendrá el Señor. Pero mientras vivamos, mis hermanos, debemos seguir nosotros creyendo en sus promesas. Y eso me da pie al tercer y último punto. Las promesas mientras esperamos su venida. Van a pasar todavía brotes de sentimientos y de pensamientos. Pero ¿qué debemos hacer mientras esperamos su venida? Y continúa Pablo diciendo ahí en el versículo 9. ¿Qué dice Pablo a los tesalonicenses? Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para ¿qué? Esta es una promesa que se cumplirá, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Dios nos ha puesto para alcanzar la salvación, y esta salvación, mi hermano, no depende del valor o esfuerzo, sino depende de nuestro Señor Jesucristo. Pues Él ya compró con su sangre esta salvación eterna. Y la ha comprado para todo pecador que viene a Él en arrepentimiento y fe. Él ya lo ha hecho, Él ya pagó. ¿Para qué? Para llevarnos con Él. Versículo 10 dice que Él pagó, Él murió, quien murió por nosotros, hablándoles a ellos, murió por nosotros para que ya
sea que velemos, o sea que ya sea que estemos vivos o que durmamos o que estemos muertos, vivamos juntamente con Él. Si ese velemos es estar vivos, durmamos es estar muertos. Así que Cristo murió por nosotros para que ya sea que velemos o vivamos, o durmamos o muramos, vivamos juntamente con Él. Él lo ha hecho y Él lo cumplirá. En otras palabras, el creyente debe poder creer estas promesas. Estas promesas que no solamente están en Tesalonicenses, sino en toda la Biblia entera, porque el Señor vendrá y lo rescatará. Pero mientras viva debe permanecer creyendo en sus promesas. Por eso esto que dice el profeta Isaías en 41:10 debe ser también para nosotros. Porque mientras vivamos necesitamos no temer. Mientras vivamos necesitamos no angustiarnos. Mientras vivamos necesitamos no desesperarnos. ¿Y cómo podemos hacer esto? Escuchando la palabra de Dios que dice: no temas, no temas, porque yo estoy contigo. No temas. Ah, pero no soy un robot, tengo temor en mí. Ya sé que no eres un robot, pero no debes temer, porque yo estoy contigo. Eso es someterse a la poderosa mano de Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre, ahí no hay un porqué, no hay un límite. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces el cristiano, el creyente, sabe que Jesucristo viene, entiende y debe ser transmitido a todo su ser: Jesucristo viene y viene pronto. Y entonces, sabiendo que Jesucristo viene, para ver a estos dos grupos, saber dónde estamos nosotros parados, saber cuál es nuestra identidad, debe darnos esa esperanza viva, sabiendo que nosotros estamos en la luz y ya no en las tinieblas. Y entendiendo que mientras vivamos, tenemos y contamos con las promesas de Dios. ¿Para qué? Para poder esperar y estar listos para su venida. Pero ¿qué de aquellos que no creen? ¿Qué de aquellos que no creen? Nosotros debemos entender esto. Amigo, mi amiga que está siguiendo esta transmisión o escuches este mensaje, debes entender que ese día llegará, y ese día será para algunos un día de gozo, de regocijo, porque entrarán en el reposo de su Señor. Pero también ese día habrá otro grupo, el cual verá ese día como el día de la ira de Dios. Ese día todo pecador que no ha abrazado la fe en Cristo Jesús, que no ha abrazado a Cristo como su Salvador, pagará por sus pecados. Y si estás en esta mañana sin Cristo, ese día va a llegar para vos. Y ese día tendrás que pagar por tus pecados. Y te aseguro que ese día vas a ser condenado eternamente por no haber creído en el unigénito Hijo del Padre. El Señor viene pronto. Él viene y Él va a cumplir esa promesa. Entonces es tiempo de que corras, es tiempo de que de alguna manera empieces a temblar, es tiempo para que te escondas de la ira venidera. Es tiempo de que corras y huyas. Pero pregunta, ¿dónde podrás esconderte? ¿Dónde podrás huir de la presencia de Dios? Si Dios está en todos lados y cuando Él venga todo ojo lo verá, ¿cómo y dónde podrías esconderte de la ira venidera? Si tienes un lugar para correr, no es a los montes, no es bajo del mar, no es en una cueva. La única forma de huir de la ira venidera es correr a la cruz. Debes correr a la cruz, corre y busca tu refugio, corre, ve corriendo desesperadamente a los pies de Jesús. Solo Él puede cubrirte, solo Él puede esconderte, solo Él puede salvarte. Y no solamente puede salvarte, sino que puede hacerte parte de la familia de Dios. También puedes ser llamado hijo de Dios. Pídele a Cristo que te muestre su gracia y su misericordia.
corre a los pies de Jesús y pídele, hablándole como el salmista le hablaba. Él decía, muestra tus maravillas, tus maravillosas misericordias. Muestra, escucha, muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra. Él salva a los que van en busca de refugio a Él. Guárdame, háblale de esta forma, guárdame como a la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. Solo Cristo, solo Jesús ha prometido no echar fuera a todo aquel que viene a Él en arrepentimiento y fe. Si buscas refugio en Él, tendrás refugio. Si buscas salvación en Él, tendrás salvación. Si buscas esconderte de la ira de Dios, Él te esconderá en sus alas. Entonces es tiempo en el cual debes ponerte a cuentas con Dios. Corre a los pies de Jesús, arrepiéntete de tus pecados y pon tu confianza en el único Salvador, en el único que puede salvarte, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solamente Cristo puede hacer eso. Solamente Cristo puede unirte a su iglesia. Solamente Cristo puede salvarte y darte parte en el reino de los cielos. Entonces, si haces esto, si crees en Jesús y te arrepientes de tus pecados, Dios te estará uniendo a su pueblo. A esos que no eran pueblo, como leíamos al principio, ahora son llamados pueblo. Aquellos que estaban lejos, ahora están cerca. Aquellos que no eran hijos, ahora son hijos. Tanto judíos como gentiles. Y vendrás y te unirás a su iglesia, a los creyentes, a estos salvados, a estos pecadores salvados por la gracia de Jesús. Y termina Pablo diciendo ahí en el versículo 11, por lo cual animamos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Entonces, el Señor nos pone en una congregación, Él nos pone en un cuerpo local, Él nos pone en su pueblo para que juntos podamos animarnos y edificarnos los unos a los otros. Porque los días son malos, pero el Señor viene pronto y debemos saber y esperar en el Señor. Y para eso encontramos refugio también en los hermanos, en la congregación, sabiendo que cuando mi mente está perturbada, un hermano puede traer palabra de nuestro Dios para recordarnos, así como lo hizo en Tesalónica. Estos tesalonicenses estaban viviendo un momento difícil, un momento de mucha amenaza, pero Dios usó a Pablo por medio de este escrito para traerlos nuevamente al lugar donde debían estar, mirando a Jesús, esperando su venida y sabiendo quiénes eran ellos. Así también puede usar el cuerpo del Señor, a sus miembros, a aquellos creyentes para animarte, para exhortarte, así como lo está haciendo en esta mañana. Palabras de aplicación, algunas más. Las circunstancias que vivían los tesalonicenses, en ese momento a ellos les sirvió como un termómetro, para saber a quién esperaban, para saber quiénes eran, para saber dónde estaban parados. La circunstancia en la que vivimos puede también servirnos para examinar nuestra fe, para examinar nuestra esperanza. Y es más, para examinar si realmente estamos en la fe. Es como un termómetro que nosotros podemos poner en nuestras vidas y evaluarla. Y entonces te ruego que te hagas estas preguntas en la semana mientras meditamos en esto. Por ejemplo, podemos usar como un termómetro y ponerlos en nuestras vidas, en nuestras almas y preguntarnos a nosotros mismos. Esta circunstancia hace que floten ciertas cosas, como por ejemplo, ¿qué tanto esperamos a Jesús? ¿Qué tanto estamos conscientes de su venida? ¿Qué tanto anhelamos su venida? O también puede mostrarnos qué tanto estamos amoldados a este mundo. ¿Qué tanto estamos cómodos en este mundo? El apóstol mostró a dos grupos, unos que debían velar, no debían dormir como los demás. Unos tenían esperanza y otros no. Unos esperaban, debían esperar su venida. Ellos estaban viviendo, hermanos, esto pasó hace más de 2000 años, pero ellos estaban viviendo en ese momento como si fuera que ya venía el Señor.
¿Cómo es que nosotros estamos viviendo en esta época? ¿Realmente vemos que el Señor viene pronto? ¿O estamos simplemente esperando como el resto que esto pase para seguir viviendo y disfrutando de ahí afuera? ¿Qué es lo que estás esperando en tu casa? ¿Estás esperando la venida del Señor? ¿O estás esperando salir de una vez por todas para seguir tu camino? Para seguir simplemente estar en las comodidades que este mundo te ofrece. Esta situación puede también llevarnos a ver y a examinar y que salga a flote qué tanto nosotros creemos en las promesas de nuestro Dios, qué tanto nosotros descansamos en su soberanía, o es que estamos intentando nosotros darle una mano por si a Dios le estamos dando una mano por si a Dios se le escapa ciertas cosas. ¿Podemos nosotros entender que incluso esta situación está bajo la soberanía de Dios? Dios está al control de todas las cosas. ¿Podemos ver que estas situaciones son necesarias que pasen? ¿Podemos entender eso? ¿Creemos realmente en sus promesas y en su soberanía? ¿O qué estamos haciendo, intentando en este tiempo? Otra cosa que también puede traer a flote estas circunstancias límites. Estas circunstancias límites incluso pueden a nosotros hacer que floten ciertas sensaciones y sentimientos, como por ejemplo el temor a la muerte. ¿Tienes temor a la muerte? Mi hermano, ¿hay temor en vos a la muerte? O incluso puedes tener temor a dejar todas las cosas que tienes en esta vida. No estoy hablando solamente de cosas materiales. Incluso puedes estar teniendo temor de dejar a tu familia, a tus hijos, entonces tienes temor a la muerte. ¿Y por qué hay temor a la muerte si es que la hay? ¿Acaso pensamos que la muerte es una pérdida? ¿Acaso pensamos que con la muerte se termina todo? No, no debemos pensar de esa forma. Así decía, no ignoréis acerca de los que ya murieron, porque así como Cristo fue resucitado, así también Él traerá con Él, para llevarnos con Él. Nos traerá de nuevo si es que morimos en Cristo Jesús. ¿Debemos tener temor a la muerte? La Biblia dice, nos indica que para el cristiano, la muerte solamente, mis hermanos, la muerte para el cristiano es un paso a la gloria. Es un paso a la gloria, es un impulso. La muerte es un impulso a estar con su Señor. Mis hermanos, el apóstol Pablo entendió que si vivía, para Cristo vivía. Pero si moría, para Cristo moría. Para mí el morir es ganancia, dice él. Entonces no debemos pensar que la muerte es una pérdida, sino que es un paso a la gloria. Es una ganancia el estar con nuestro Señor. Y no estoy diciendo que con esto nosotros nos entreguemos a la muerte. No, que seamos conscientes que depende de Dios la vida y la muerte. Pero que si vivimos, no vivamos solamente, si esperamos salir allá afuera es para vivir nuestra propia vida, para que nosotros sigamos haciendo, no, debemos vivir para Cristo. Entonces si intentas salir y cuando esto se resuelva y cuando podamos salir de nuevo, vivamos para Cristo. Y si morimos allá afuera, ya sea por el virus o por cualquier otra circunstancia, entendamos que morimos para Cristo también. El morir es ganancia, dijo Pablo. Entonces, estas circunstancias, estas situaciones nos llevan como un termómetro a medir dónde estamos parados. ¿Cómo nosotros hemos reaccionado? Mi hermano, mi hermana, ¿cómo has reaccionado ante la aparición del coronavirus? ¿Cuál ha sido tu reacción? ¿Cómo se han activado tus emociones, tus sentimientos, tus pensamientos? ¿Has podido gobernarlos? ¿Has podido doblegarlos? ¿Has podido someterlos a las promesas de nuestro Dios? ¿O todavía están esa desesperación, esa preocupación en vos? ¿O todavía estás como aquellos que no tienen esperanza? Y si es así, debes arrepentirte, mi hermano. Porque el Señor nos ha dado una esperanza viva y una seguridad de salvación. Debemos confiar en sus promesas. Y por último, para terminar,
quiero decirles algo que debería, y espero que así sea, que el Señor use esta palabra para darles aliento y ordenar todos sus pensamientos y darle nuevas fuerzas para luchar con el pecado y poder esperar la venida de nuestro Señor. ¿Qué les voy a decir? ¿Qué palabras voy a usar para animarles? Lo mismo que el apóstol Pablo usó para los tesalonicenses. Él dijo, alentaos unos a otros con estas palabras. ¿Cuál era el aliento que estos hermanos necesitaban en ese tiempo? Es el mismo aliento que necesita el cristiano en cualquier tiempo. Y esta palabra fue, el Señor viene. El Señor viene. Otra cosa no necesitaban. Nosotros los cristianos esperamos su venida, queremos estar con Él, y el anuncio de decir el Señor viene debe ser aquello que nos llene de gozo, de esperanza, de saber que está tras la esquina, tras la puerta, la venida de nuestro grandioso y glorioso Salvador. Alentaos con estas palabras, anímense con estas palabras, recobren fuerzas con estas palabras, ordenen sus cabezas con estas palabras, dobleguen sus sentimientos y sus emociones con estas palabras. El Señor viene, y eso es real. El Señor viene. Entonces, mis hermanos, el cristiano verdadero espera a su Señor y vive como quien espera. Hermanos, el mundo entero en estos momentos está esperando la vacuna para el COVID-19, está esperando la vacuna para el coronavirus. Pero el cristiano está esperando a su único y verdadero Salvador. El alma del creyente anhela su venida. Los demás, el otro grupo no lo espera. Ellos temen su venida. Hermanos, el Señor prometió venir y lo hará. El Señor prometió salvarnos y lo hará. Porque la salvación no está en nosotros, no depende de nosotros, perdón, porque la salvación es del Señor. El Señor salvará a su pueblo y Él cumplirá su promesa. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, esperando su venida. El Señor viene y eso se cumplirá, aunque muchos lo nieguen. Que Dios los bendiga, hermanos, y su palabra nos lleve a examinar nuestras vidas y podamos nosotros poner nuestros pensamientos en orden y esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo.